cubanos, ¿qué tal? Debemos organizarnos en este proceso de transición que ya comenzó con las presiones que ejerce Estados Unidos sobre Cuba y arrebatar el poder municipal como reto político al Estado comunista cubano. Es muy importante irle quitando poder al Estado comunista y dárselo al pueblo. Pero debemos organizarnos y seguir varios pasos que sean relevantes para toda la ciudadanía de cómo se puede lograr este procedimiento, implantar este método de lucha no violenta. Y reconocer, no darle validez al mamotreto pseudo constitución que rige la República de Cuba desde el 2019. Es ilegal, es implantada por los comunistas, como la de 1962, ley fundamental, como la de 1976, como la de 2019. 3 constituciones han hecho los comunistas y lo que han hecho es transitar. Por medio de la lucha armada lograron el poder y han ido de una dictadura a otra dictadura, a un Estado comunista totalitario, que es un Estado fallido, que no ha podido resolver las necesidades de un pueblo porque se ha dedicado a una utopía irrealizable. Por tanto, el pueblo de Cuba debe basarse, conocer que hay una constitución que es legal y vigente. La constitución de 1940. 1 de julio, Guaymaro, Camagüey. Y dice: nosotros los delegados del pueblo de Cuba, reunidos en convención constituyente a fin de dotarlo de una nueva ley fundamental que consolide su organización como Estado independiente y soberano, apto para asegurar la libertad y la justicia, mantener el orden y promover el bienestar general, acordamos, invocando el favor de Dios, la siguiente constitución. Demuestra un botón. La soberanía reside en el pueblo y de éste dimanan todos los poderes públicos. Hay que restituir la Constitución de 1940 y hacer valer esta, que nunca ha sido derogada por ninguna de los 3 mamotretos o pseudo constituciones que han hecho de puño y letra Fidel Castro y sus secuaces. No vale. La que vale es la de nosotros, y aplicar en lo que queremos organizarnos desde los municipios. Podemos buscar la Constitución de 1940, título 15, el régimen municipal, es el título del título 15, desde el artículo 209 al artículo 232. Son 23 artículos que no vamos a leer ni a querer analizar en una sola directa, pero es para darle una idea al cubano de qué trata, de qué va el tiempo que me tomo para exponer esta idea, que las tenemos que hacer relevante. ¿Qué quiere decir relevante? Que sea conocida por todo el pueblo, que todo el pueblo sepa que tenemos una ley constitucional, una constitución que nos avala para lo que queremos hacer y debemos utilizar en este momento, porque el régimen está contra la pared. En Cuba, le pongo un ejemplo, en Cuba el pueblo del Cano no fue el primer país comunista de Cuba, fue el primer pueblo comunista de Cuba. No fue el primer pueblo comunista de Cuba, fue el primer pueblo que se enfrentó a la mal llamada revolución y sufrió toda la ira de los comunistas en los años tempranos de que comenzaba la revolución. La represión que se desbordó en ese pueblo por estar en contra del gobierno revolucionario fue total, y como escarmiento le pusieron que era el primer pueblo comunista de Cuba. Es falso. Ahora, si todos los municipios nombran comisiones, hacen clandestinaje y nombran comisiones, dejando afuera, segregando
a todos los dirigentes del Partido Comunista y nombran dirigentes, líderes que deben haber en todos los municipios para tomar en un momento llegado el control del municipio y que el proceso de transición sea fluido. Eso se debe hacer. Es parte de los puntos principales para no retornar al comunismo. Lo primero es declarar la restitución, el reconocimiento de la Constitución de 1940, que fue roto el hilo constitucional en 1952, cuando Fulgencio Batista dio un golpe de Estado. Todo el pueblo apoyó a Fidel Castro porque prometió reinstaurar la Constitución de 1940 una vez llegase al poder. Por eso el pueblo estaba con Fidel, porque fue engañado vilmente por un comunista que negó que era comunista y al final era más que comunista, era más trotskista, menchevique, bolchevique y toda la extrema comunista que hay. Y el daño que nos ha causado no es necesario contarlo. Hacer las comisiones, hay que declarar la restitución de la Constitución de 1940, más conocida últimamente como C40, movimiento C40.com, ahí está todo lo que usted le puede interesar, estrategia, constitución, todos los debates que se vienen realizando desde el 2019. Desde el 2019 nos reuníamos por las redes sociales y nos metíamos 1, 2, 3, 4 horas hablando sobre la Constitución y prendió de una forma u otra, disminuyó en un momento dado por la pandemia y se volvió a tomar el hilo de la Constitución. La transición en Cuba a la democracia debe ser retomar el hilo democrático a partir de la Constitución. Está vigente. Y el artículo que le leí, la soberanía dimana del poder del pueblo y de ahí todos los poderes públicos. Debemos hacernos valer como cubanos de que tenemos una constitución que nos representa de veras, no la pseudo constitución comunista que solamente habla de ideología y de caudillos y de gente que le han hecho mal a nuestra sociedad y a nuestro pueblo y no la reconocemos, reconocemos la del 1940. Reconocer la Constitución, hacer comisiones municipales y señalar líderes, designar líderes, segregando a todos los comunistas, dejar a los comunistas fuera del poder transitorio, que el pueblo adopte todos los poderes públicos. Y se puede, a la vez que uno hace eso, puede retar. Esto es un reto político. Lo que te está planteando el gobierno es un reto político. Vamos a hacer esto y ahora es el momento, porque ahora la represión será contraproducente. Si el cubano se organiza por municipio y quieren aplicar la represión, es contraproducente y lo están demostrando. Hoy Mike Hammer, el embajador de Estados Unidos en Cuba, fue a Puerto Padre a visitar a Vladimir. ¿Qué hizo? La policía política? Lo arrestó para que no tuviera comunicación con Mike Hammer. Tan pronto como el embajador dejó Puerto Padre, lo soltaron. Es represión igual, pero no hubo encarcelamiento prolongado, solamente evitaron que se comunicara con uno de los activistas de UNPACO bien cerca al dirigente de UNPACO, a los dirigentes de UNPACO cuando estaban en Cuba, a José Daniel sobre todo. Pero ellos saben que la represión, el golpe, el encarcelamiento, la tortura a las personas con que quiere comunicarse Mike Hammer es contraproducente. No la van a hacer. Entonces es momento de aprovechar esta coyuntura en que ellos no se van a atrever, o si se atreven, van a sufrir consecuencias, porque tienen a los Estados Unidos encima, tratando de quitarse un puerto del narcotráfico como ha sido Cuba durante los últimos 40 años. Llegaban
más de 40 años llegaban las embarcaciones, todo con drogas, y de ahí a México, a Estados Unidos, y Trump está dispuesto a acabar con eso, a acabar con los terroristas que se albergaban en Cuba y recibían entrenamiento. Cuba tiene que ser un país limpio, con un gobierno que no permita nada que vaya en contra de la soberanía y la seguridad nacional de los Estados Unidos. No puede ser eso. Si hacen esto en los municipios y se organizan, pueden internacionalmente pedir un programa de ciudades hermanas. Existe en democracia un programa que es de ciudades hermanas, que las ciudades con características económicas parecidas se conectan, hacen convenios para ayudarse entre sí. Eso es una fuerza. Recuerden que es un reto político hacer esto. Como municipio, nosotros, el municipio de Guaymaro, en Camagüey, donde se firmó la primera constitución y la constitución de 1940, estamos por este medio haciéndole saber a la ciudad de cualquier ciudad en México, en el país que usted quiera. Y el gobierno no puede evitar esa comunicación porque se hace a través del internet, a través de correo electrónico. Le escriben a las embajadas. Es un reto político, señores. Tienen que meterse en la cabeza que es un reto político, plantarle cara al Estado comunista de que tiene que haber un cambio y que ustedes, los ciudadanos cubanos, están trabajando por un cambio, por una transición pacífica. Que tienen que haber uno de los planteamientos que yo le estoy diciendo aquí, viene de Trump. Trump está planteando que se tiene que efectuar la transición y que no haya poder comunista en la transición, ni después de la transición en zonas de poder. Es lo que le estoy diciendo aquí. Nombrar comisiones y dejar fuera a todos los comunistas de ese municipio, representados por ciudadanos de a pie, profesionales que pueden ejercer. Eso es muy importante. Eso se puede hacer a través de un programa de ciudades hermanas, a través de internet, escribir a una ciudad que usted quiera, va a recibir respuesta, lo puede mandar al mismo MINREX o al Ministerio de Relaciones Exteriores del país, aunque usted quiera hacer ciudad hermana, y de ahí puede hacer todo, porque se está basando en una ley que es la Constitución de 1940, que de juicio, por legal, está vigente porque nunca ha sido derogada. Por una cosa de fuerza de un golpe de Estado, es que no está vigente. Primero por un golpe de Estado, luego por la asunción de un gobierno totalitario y comunista. Ahora, el municipio te lo dice bien claro. En el título 15, el régimen municipal. El municipio es la actividad local organizada políticamente por autorización del Poder Legislativo. Es una extensión territorial determinada por necesidad de relaciones de vecindad sobre una base de capacidad económica para satisfacer los gastos del gobierno propio y con personalidad jurídica a todos los efectos legales. La ley determina el territorio, el nombre de cada municipio y el lugar de residencia de su gobierno. El actual Estado en Cuba es fallido, no funciona, es incompetente. Por tanto, este es el artículo 209 del título 15. Ahora, si un Estado es fallido, si un Estado no puede resolver las cosas básicas para que sus ciudadanos vivan en libertad, alguien tiene que tomar esa iniciativa. Alguien tiene que tomar esa iniciativa porque los municipios son autónomos. Artículo 212 de la Constitución de 1940. El municipio es autónomo. El gobierno municipal queda investido de todos los poderes necesarios para resolver libremente los asuntos de la sociedad local. Si hay un Estado fallido que no puede darle paz, tranquilidad, en libertad
a esa localidad, tiene que el pueblo, basado en la ley, en la constitución legal y vigente, plantearle un reto político al Estado comunista y decir, nosotros nos vamos a organizar en comisiones en esta transición para asumir el poder y control de nuestro municipio. Si nuestro municipio es mayormente agrícola, nosotros disponer de cómo se trabaja, cómo se le da trabajo a los locales, cómo se remunera, todo eso, hacer un plan de trabajo de vida en libertad, en democracia. Ahora, pongan la atención lo que les voy a explicar ahora. Es ultra, súper, recontra importante. La letra de la Constitución de 1940, en el artículo 12 del título 15, el régimen municipal, en su último párrafo, dice, le voy a leer la letra de la Constitución, pero después les voy a explicar que esto hay que revertirlo y lo van a entender clarito, porque dice la letra, el Estado podrá suplir la gestión municipal cuando ésta sea insuficiente en caso de epidemia, grave alteración del orden público y otros motivos de interés general en la forma que se determine. Cuando el poder municipal no puede controlar o no puede con la municipalidad, el Estado interviene. Pero aquí el que no puede es el actual gobierno municipal, porque depende de un Estado fallido. Por tanto, aquí hay que revertir el enunciado de lo que acabo de leer. El municipio, el pueblo soberano, tiene que tomar el poder político y gestionar a ese municipio, porque estamos en presencia de un Estado fallido que no puede solventar las necesidades del pueblo para vivir en libertad. El municipio puede suplir la gestión del Estado comunista, y eso es a lo que me refiero de organizarse, en llamar comisiones, designar líderes y asumir el control del municipio, de todos los municipios, de los 169 municipios. Es un reto político. Es un reto político planteárselo al Estado comunista. Es un reto político y se puede entender qué cosa es un reto político. La transición de la dictadura a la democracia es un cambio estructural de totalitarismo a pluripartidismo, centrado en elecciones limpias, competitivas e instauración del Estado de Derecho. Ese es el reto político. Ahora, la gente que están sembradas en el poder, como los dictadores y los tiranos, no van a ceder fácilmente. Primero, porque no estamos organizados. Segundo, porque no teníamos ningún apoyo internacional, pero ahora tenemos el apoyo internacional directo de la potencia con que nadie puede. Los chinos están callados, los rusos están callados, están hablando y gorgojeando, pero eso es parte del teatro, eso es parte del show político, pero nadie se tira. Ni la ONU habla, porque la orden ejecutiva que emitió Donald Trump y declarar a Cuba en estado de emergencia fue por códigos de leyes federales, igual que hizo en Venezuela. Leyes y códigos federales que le dan autoridad presidencial para hacer lo que está haciendo. Por eso todo el mundo está callado. Porque el presidente de los Estados Unidos está haciendo todo por el libro. Por el libro. Ahora, tenemos que aprovechar esta coyuntura. No se va a dilatar la cuestión hasta noviembre, pero debemos aprovechar que tenemos este apoyo de los Estados Unidos y poner de nuestra parte lo que se debe hacer. Pero depende del que esté en Cuba hacerme entender la necesidad de un reto político. El reto político implica reemplazar el viejo aparato estatal fallido por incompetente, que son los comunistas, e instaurar
instituciones democráticas representativas. Eso es lo que queremos los cubanos, que hayan instituciones democráticas representativas, que podamos pertenecer a partidos políticos, que hagamos elecciones y según la preferencia política del soberano se elijan los dirigentes del país, desde presidente, vicepresidente, congresistas, senadores, alcaldes, gobernadores y todo el andamiaje político que necesita el Estado. Pero a su vez debemos pensar en economía y pensar que ese andamiaje, toda esa gente que van a conformar el Estado, esa gente tiene que recibir un sueldo y lo va a pagar. Y lo va a pagar el soberano. Por tanto, hay que hacer un Estado chiquito y eficiente. Un Estado chiquito y eficiente, donde la corrupción no se permita ni en lo más mínimo. Una vez creadas las instituciones democráticas representativas, a menudo por luchas de oposición en lugar de negociaciones, buscando alternativas en el poder, o en nuestro caso en Cuba, desbaratar el viejo y obsoleto aparato estatal fallido, por utópico e incompetente, como les dije, para satisfacer las necesidades básicas que necesita el pueblo para vivir en libertad. No queremos que el Estado nos dé nada, que nos regale nada, que nos compre con cosas. Queremos que el Estado sea, que no sea nuestro amo, sino que esté al servicio del soberano y que implemente medidas urgentes durante la transición y después de la transición que creen millones de trabajos para emplear al 88% de la sociedad cubana que está sin empleo. Muchas gracias, es lo que les quería decir a todos.